Hermanos, muy buenos días. Hoy es Día del Señor. Hoy es julio 7 del 2024. Hoy aquí hablándoles tengo las 8 de la mañana con 4 minutos desde el condado de San Bernardino en el sur de California. Así que hoy día vamos a estudiar la palabra del Señor. Pero antes de eso vamos a abrir la Biblia en el Salmo 111. Vamos a abrir la Biblia en el Salmo 111 y vamos a dar lectura a todo el capítulo. Son 10 versículos, Salmo 111. Voy a leer la versión de la Nueva Biblia de las Américas, Salmo 111. Quiero que usted me acompañe leyendo las escrituras también. Quisiera saber, ¿me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? ¿Me pueden escuchar bien? ¿Me escuchan? Muy buenos días, Alma. Ok. Se escucha perfectamente. Muy bien. Perfecto. Gracias, Alma. Entonces, abrimos las escrituras. Salmo 111. Son 10 versículos. Y dice así la palabra del Señor. Aleluya. Daré gracias al Señor con todo mi corazón, en la compañía de los rectos y en la congregación. Grandes son las obras del Señor, buscadas por todos los que se deleitan en ellas. Esplendor y majestad es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho sus maravillas para ser recordadas. Clemente y compasivo es el Señor. Ha dado alimento a los que le temen. Recordará su pacto para siempre. Ha hecho conocer a su pueblo el poder de sus obras al darle la heredad a las naciones. Las obras de sus manos son verdad y justicia. Fieles todos sus preceptos. Son afirmados para siempre. Ejecutados en verdad y en rectitud. Él ha enviado redención a su pueblo, ha ordenado su pacto para siempre, santo y temible es su nombre. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su alabanza permanece para siempre. Esta es palabra del Señor. Fíjese, el versículo 5. Ha dado alimento a los que le temen. Recordará su pacto para siempre. Recordará su pacto para siempre. Y el versículo 9. Ha ordenado su pacto para siempre. Ha ordenado su pacto para siempre. Ahora, esto es muy importante porque toda la Biblia, toda, desde Génesis, todo el Antiguo Testamento, habla acerca del pacto de Dios y ese pacto tiene que ver con Abraham. Génesis 12, Génesis 13, Génesis 15, Génesis 17, Génesis 21, Génesis 25, Génesis 27, Génesis 33. Toda la escritura
se fundamenta en el pacto que Dios tiene con Abraham. Los demás pactos que Dios hace, por ejemplo, el pacto con Moisés, se fundamenta en el pacto de Abraham. O sea, no hubiera pacto con Moisés si no hubiera visto pacto con Abraham. Era necesario que Dios haga ese pacto con Abraham. Porque en el pacto con Abraham, Dios pone lo que es el Evangelio. No se puede predicar el Evangelio sin el pacto abrahámico. Es más, cuando uno comparte la Biblia, ¿no? Cuando uno comparte la Biblia, que tengo la Biblia, uno prácticamente puede empezar predicando el Evangelio desde Génesis 12. ¿Por qué? Porque en Génesis 12 Dios pone justamente la promesa y pacto del Evangelio. Si no hay pacto y si no hay promesa, no hay Evangelio. Vamos a hacer una oración porque el tema de hoy tiene que ver con esto. Padre, gracias en esta mañana. Que tu palabra corra como ríos de agua viva y que abra nuestra mente y entendimiento para saber más de tu palabra. Esa es mi oración en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien. Este salmo es un salmo muy bueno, ¿no? Entonces, ¿cuál es la promesa? Por ejemplo, todo parte de la promesa de Abraham, que Dios le dice en Génesis 12, si usted abre la Biblia, si tiene con usted la Biblia, va a ver que en Génesis 12 empieza siempre el inicio de lo que es el Evangelio. No, el inicio de lo que es el Evangelio. Por ejemplo, Génesis 12, capítulo 1, versículo 1 dice, el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes o parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Abraham nació en Ur de los Caldeos. Los caldeos eran una cultura antigua del gran imperio que ya desapareció, Sumeria. La familia de Abraham eran sumeros, o súmeros, depende de cómo usted lo pone el acento, de Sumeria. Sumeria fue una cultura muy antigua, más antigua que los asirios y más antigua que los babilonios. Creo que está al lado de los acadios. Entonces, la cultura sumeria es una cultura muy importante. Cuando usted hace Google y pone Sumer o Sumeria, estúdialo, léalo, en serio, porque es el trasfondo cultural de Abraham. La familia de Abraham eran paganos. Entonces, toda la tribu, todo ese entonces pagano, ellos nunca llegaron a entender, conocer a Dios. Dios se revela a Abraham. Mire, y le dice, tienes que salir de tu parentela. Obviamente, no porque Dios odiaba, no porque Dios no quería a la familia, sino que era una cultura totalmente pagana. O sea, Dios no podía actuar en una cultura. Él tenía que sacarlo y empezar con Abraham la cultura del reino de Dios, si se quiere decir así. Mire, estamos hablando de miles de años, casi 5.000 años atrás. Una cultura diferente, un ambiente diferente, una forma de vida diferente, una cosmología diferente, eso ya no existe. Estamos viviendo en el tiempo moderno. Tal vez la cultura más
no quiero decir cercana porque han pasado miles de años, pero que nos puede entender algo son los musulmanes. Los musulmanes todavía conservan un estilo de vida semejante al estilo del Antiguo Testamento. Es increíble, es una cultura árabe, en donde su religión de ellos, a diferencia del cristianismo, todavía mantiene ese sabor primitivo. El cristianismo no, a menos que usted vaya a una iglesia ortodoxa, por ejemplo, o vaya a África, o vaya a ver una iglesia en África, en Antioquía, en Jerusalén, en Siria o en Egipto, donde todavía ellos tienen una cultura cristiana antigua. Pero antes de eso, la cultura primitiva se puede ver en la cultura islámica. No solamente en su forma de vivir, en la forma de vestir, pero inclusive el lugar. Entonces, vamos a ver ahí de que Islam nos provee, nos da un cuadro, una foto, un escenario de cómo pudo haber sido el tiempo de Abraham. ¿En serio? Así, es una cultura primitiva todavía. Muy primitiva. En serio. Entonces, Dios le dice en Génesis 12, sal de tu tierra, paganos, y te voy a llevar a otra tierra. O sea, de la cultura pagana, Dios le lleva a una tierra donde va a estar la cultura de Dios, del reino de Dios. Yo te voy a hacer una nación grande. Mira, ahí empieza la promesa. Nunca se olvide Génesis 12, nunca. Guárdelo, escríbalo, póngalo en su bolsillo, porque ahí empieza. Yo voy a hacer de ti una nación grande, yo te voy a bendecir. Bendición implica prosperidad. ¿Me entiendes lo que estoy hablando? Bendición implica prosperidad. Cuando Dios quiere bendecir, Dios prospera. Eso es así. Por eso que es falso esa idea de que, somos pocos, pero fieles al Señor, ¿no? Por ahí dicen algunos memes. Y eso es falso. Porque lo que es bendición de Dios, eso prospera, eso crece. Si no crece, entonces no es de Dios. Así se acabó. No me importa lo que otros digan diciendo, somos pequeñitos pero bendecidos. ¿Cómo va a ser pequeña bendición? Eso va en contra de la voluntad de Dios. Eso va en contra de la voluntad de Dios, porque desde el principio Dios le dijo a Adán, multiplíquense. Falló. Sale Noé, lo mismo, multiplíquense. Y luego le dice aquí a Abraham, haré de ti multitud de naciones. O sea, no existe en la Biblia que según la bendición de Dios son poquititos. O sea, Dios no dice, ¿saben qué? Les voy a hacer, pero bien pequeños. No es eso. Eso no hay, eso no existe. Si hay algo, por ejemplo, hoy hay tantas sectas y muchas de las sectas son pequeñas. Y dice, somos chiquitos en número, pero fieles al Señor. Eso no existe. Aunque se enoje, aunque diga que no, si es de Dios, prospera en número, en iglesia. Se acabó. Así es, porque esa es la voluntad de Dios. Así que no, somos poquitos, pero fieles. No es así. No es así. Por eso Jesús dice, vayan, hagan discípulos. Se dan cuenta. Porque yo quiero que se multipliquen. Quiero que crezcan. No que estén ahí encerrados, sin hablar nada a nadie. ¿Se acuerdan que le pongo el ejemplo del vendedor? Oiga, si usted quiere vender algo, pero no quiere vender esto, va a tener que hacer el marketing, ponerlo en la internet, hacer, no sé, en el periódico, fotos, publicarlo, hacerlo público, entonces todos los compran. Pero si usted lo esconde, oiga, ¿cómo pretende que su negocio va a surgir cuando usted esconde su mercancía? ¿Me entiende? Dentro del cristianismo, la fe siempre fue pública. Tienes que hablar del producto para que la gente compre. Pero si tú dices, no, mi producto es tan bueno, pero es súper bueno que mejor lo escondo, no es así. Digo esto porque hay tantas sectas que algunas, en su afán de justificar su no crecimiento, dicen, bueno, es que
Lo bueno es poco. Yo no sé dónde sacan. Porque si es lo bueno, en el terreno de Dios, lo bueno es mucho. ¿Ok? Así es. Y aquí está. Haré de ti una nación grande. No dice voy a ser una nación pequeñita. Dios no le dice a Abraham, mire, somos tan buenos que voy a ser una nación bien pobre. No, haré una nación grande. Dice, yo te voy a bendecir, crecer. Voy a engrandecer tu nombre. O sea, no lo voy a esconder. O sea, no voy a hacer, bueno, tú eres Abraham, pero nadie va a saber de ti. No, nada que ver. Todos van a saber de ti. Dice, y tú serás también de bendición a otros. Obviamente. Si yo quiero ser de bendición, oiga, yo no me voy a esconder debajo de una almohada. Yo tengo que ser público para ser de bendición, porque así dice. El que no crece, o la congregación que no crece, no es de Dios. Disculpen, alguien se va a ofender, va a decir, no, es que nosotros somos tan fieles, pero tan fieles, súper fieles, que somos tres. No, no hay eso. Eso no existe. Y dice, bendeciré a los que te bendicen. Eso es otra forma. ¿Cómo te van a bendecir si no te conocen? A ver, dime. ¿Cómo van a decir esto es bueno cuando tú lo escondes? No, van a decir esto es bueno cuando lo usan. Algo así. Mira, Abraham, cuando tú te multipliques tus naciones, la gente te va a bendecir. Esos que te bendicen, yo los voy a bendecir. Mire, ¿no? Pero recuerda, van a haber otros que te van a maldecir. Bueno, aquellos que te maldicen, adivina qué voy a hacer. Los voy a maldecir. Eso es fuerte, hermano. Eso es fuerte. Por eso que hay hoy en día en el mundo naciones que no son de bendición. Hay muchas naciones, tal vez la mayoría, son maldición porque maldicen a Dios y a la simiente de Dios. Dios maldice a los que maldicen. Eso no ha cambiado. Muchos dicen, no, es que estamos en la época de la gracia. Bueno, la época de la gracia empezó con Adán. Siempre estuvimos en la época de la gracia. Es que no, es que en el tiempo antiguo fue de Moisés. Moisés estuvo en el tiempo de la gracia. ¿Cómo es eso? A ver, déjame rascarme la cabeza porque no entiendo. ¿Cómo que estaba en el tiempo de la gracia si Moisés le dio la ley? Basado en el pacto de gracia. No puede ser porque antes se salvaban por la ley, después con Cristo. La salvación sí fue por Cristo. Pero ¿cómo si Cristo nació recién en el Nuevo Testamento? ¿Qué dice Pedro? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, no hay otro nombre por el cual debemos ser salvos. La gente siempre ha habido el plan de salvación. La salvación en el tiempo de Abraham y Moisés se llamaba bendición. Cuando Dios dice aquí, yo te voy a bendecir, le está diciendo, yo te voy a salvar. Cuando Dios dice a aquellos que te bendicen, serán bendecidos, serán salvos. También dice aquellos que te maldicen, serán maldecidos, serán aquellos que te maldicen, ya están condenados. Eso es lo que está diciendo. Pero si Cristo no nació, ya hemos visto, lo que hemos estudiado, Jesús estuvo siempre con Adán, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, y en su etapa para encarnar. Ellos inclusive lo reconocieron como el príncipe del ejército del Señor. Así lo llamaban. El que guía la batalla, el que pelea por Israel. Él peleó por los israelitas. Josué dependía de él, llegó a conocer a Jesús. Jesús lideraba todas las batallas de Israel y descuartizaba y mataba a todos los cananitas, a los jebuseos, a los gergeseos. Los descuartizaba. Por eso dice, yo soy Yahweh de los ejércitos. Soy el príncipe, el principal, el capitán del ejército de Yahweh. Increíble. Yo lidero la batalla. Yo tengo la espada en mi mano para castigar al malo. Y lo hizo. Mató
por completo a todas las naciones, para el pueblo de Israel, para que tome posesión. Hoy en día, Jesús estuviera condenado a Tribunal de las Naciones Unidas por violar los derechos autóctonos de los pueblos del mundo, por ser abusivo, matar a los indígenas y dárselo a otro pueblo. Porque el pueblo de los indígenas es sagrado. Ellos han estado ahí por milenios, ¿no? Así dice, ¿no? Y que el derecho indígena. Y que como son indígenas, este es mi pueblo, nadie, o sea, esta es mi tierra, aquí nazco y aquí me quedo. Bueno, esa política no la comparte el Señor. Esa política lo compartirán los de aquí, pero no el Señor. Dios quita y da la tierra, porque la tierra no es de, como dicen, la tierra es del que trabaja. No, 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 no. La tierra es del Señor. ¿Se dan cuenta de la diferente teología e ideología? Y como es el Señor dispone cómo le da la reverendísima gana. Le da a quien quiere, le quita y se lo da a otro. Pero yo estuve aquí, mi tatarabuelo aquí, nosotros en mi costumbre, nosotros somos orgullosos, somos nacionalistas, sí, yo voy a morir. Tontera, eso no sirve para nada. No existe eso. Eso no existe. Me voy a quejar a las Naciones Unidas que Yahweh es malo. Puedes quejarse hasta con la abuelita. Eso no tiene nada que ver. Para Dios no existe esa idea. Es su plan supremo que lleva a cabo. Por eso que él pudo decir a los israelitas, entren sin miedo. ¿Cómo vamos a entrar sin miedo, Señor? Son gigantes. Miren de 5 a 10 metros. Ante sus ojos somos hormigas. Es que tienen que entrar. Esa es la tierra que yo se los di. No nos puede dar otra tierra donde no hay gente. Yo creo que alguien le habrá dicho eso. Señor, ¿para qué tanta pelea? Danos otra tierra, por favor, donde no haya nadie. No. Esa es la tierra que te voy a dar. Pero Señor, ahí esas tierras son de ellos. No, la tierra no es de ellos, la tierra es mía. Y como prueba, aquí va. Y los quita de la faz de la tierra. Y se los da a Israel. A pueblo que ni siquiera tenía o había vivido ahí. ¿Cómo entiende usted, cómo explica usted desde el punto de vista geopolítico que entren? Por ejemplo, voy a poner el ejemplo de, a ver, hay tantos ejemplos que se pueden poner, los aztecas o los incas. Ahí nacieron, ¿no? Hay culturas que han desaparecido antes de ellos, que nunca lo vamos a saber. No hay inclusive rasgos, lo único que quedan fueron ruinas. En Perú, antes de los incas, hubieron otras culturas que ya no existen, sabemos porque hay ruinas, pero ya no existen. Para ellos era su lugar, para Dios dice, no, esto es mío, no de ustedes. Por más que hayan vivido ahí por milenios. Es más, se los voy a quitar para que no estén ahí molestando que la tierra es para quien la trabaja. No, la tierra es para quien Dios decida de quién es. Eso es la filosofía de la escritura. Así que el que dice, canta, que esta es mi nación, piense bien, porque en realidad no es la tuya, es la de Dios. Cuando uno tiene ese concepto, porque eso lo vamos a ver en todas las escrituras, en el Antiguo Testamento, vamos a ver cosas diferentes. Por ejemplo, cuando Israel peca, Dios levanta a Siria. Asiria va y conquista Jerusalén, perdón, la parte del norte, que es Israel, se los lleva, se los saca, destruye todo. Los asirios, se los lleva a Siria y se queda desolada. ¿Se dan cuenta? 200 después envía a Babilonia, va a Judá, destruye Jerusalén, lo mismo, saca todo, los hace un trasplante étnico. Es más, si se los llevan a Babilonia, en Babilonia toda una generación nace de judíos babilónicos. Son ellos los descendientes que van a Jerusalén en el tiempo de Jesús. Ellos nunca fueron ni nacieron tampoco. Ellos no eran de Judá porque nacieron en Babilonia. Ellos son judíos de Babilonia.
Toda su cultura de Babilonia nació ahí. Ah, la única nación, diríamos así, que Dios crea por gracia, porque tiene un concepto escatológico, es Israel. Porque aquí está. Entonces, por eso que todo empieza con Génesis 2. Bendeciré a los que te bendigan. Al que te maldiga voy a maldecir. En ti serán benditas las familias de la tierra. Mire, o sea, las familias de la tierra, o sea, todas las culturas serán bendecidas en la semilla de Abraham. Y yo creo que eso inclusive incluye no solamente a la parte del Medio Oriente, Roma, sino también el este de Asia, los chinos, japoneses, asiáticos, el norte del este del Medio Oriente, que viene a ser la parte de Europa Occidental, Europa Oriental, la parte del este inclusive del Medio Oriente, que viene a ser todo el Valle del Nilo, África, India, y más allá del Océano Atlántico, que incluye todas las Américas, Norte, Centro y Sudamérica. Ahora, esto explica por qué también, para el tiempo cuando fueron los españoles, en el siglo XVI, encontraron, por ejemplo, culturas mayas, aztecas, incas y otras más, en una completa idolatría, repugnante cultura, en donde ellos comían, eran caníbales, es una cultura nauseabunda, aborrecible y detestable, así es, por más que usted diga, no, es que estás hablando mal de mi cultura, no me importa que digan que es mi cultura, es que es la verdad. Todas esas culturas de América, Norte, Centro y Sudamérica, eran culturas detestables ante los ojos de Dios, idólatras, paganos. Los aztecas mismos, ¿no? Cortaban el pecho, sacaban el corazón vivo y se los comían. En los incas enterraban vivos a niños, los enterraban vivos, sacrificaban al dios Sol. Y otras prácticas totalmente nauseabundas, aborrecibles, porque eran culturas paganas. Entonces, cuando dice aquí, serán benditas la familia de la tierra, esas culturas no fueron bendecidas por Dios. O sea, qué orgullo decir, oh, yo tengo sangre, ¿qué sangre? Eso no sirve para nada. No hay orgullo en eso, es que es la pura verdad. Si queremos hacer el punto de vista bíblico, esas culturas, por más, como dice, oh, es enriquecimiento cultural, lo llaman. Para Dios es paganismo puro. Para Dios esas prácticas es paganismo puro. No adoraban al verdadero Dios. No fueron bendecidas por Abraham. ¿O sí? Si usted cree que sí, dígame. Porque no hay. No hay evidencia. Y eso es lo que enseña esta parte de la teología. Por eso se llama teología del pacto, porque es la teología en donde a uno le hace entender cómo Dios trabaja, ¿no? Con este pacto. Ahora, en este pacto es un pacto de gracia. Eso lo vamos a ver. ¿Qué es pacto de gracia? No, el pacto de gracia viene a ser prácticamente eh, un convenio, diríamos, eterno, divino, en donde Dios, por su misericordia, ofrece la salvación a los hombres. Y eso fue siempre así. Eh, Diferentes pactos de gracias con Abraham, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, David, Moisés, son administraciones del mismo pacto de gracia. Administraciones, o no lo llaman dispensaciones. Dispensación es lo mismo, pero hay que diferenciar el concepto de dispensación del dispensacionalismo, que entiende la Biblia diferente. Dispensación significa administrar, es una palabra que significa administrar. Voy a dispensar, voy a hacer dispensaciones, que es lo mío que voy a administrar. Las administraciones del pacto de gracia se hace con Abraham, con Isaac, con Jacob, con Moisés, ¿no? Con Noé el pacto de gracia es un pacto de gracia
universal, en donde Dios hace un pacto con toda la humanidad y con los animales. ¿Sabías eso? Dentro del pacto de gracia de Noé, que hasta ahora es vigente, ese pacto es con la naturaleza, especialmente con los animales. El hombre se constituye entonces en el mayordomo para el cuidado y preservación de los animales. El que destruye la fauna de la creación de Dios se constituye en violador del pacto noáico, porque Dios le dijo esto a Noé: hago mi pacto con los animales, con todo ser viviente. Entonces el hombre ya tiene ya que 6.000 años de haber violado esa ley al matar millones de animales que ya no existen, ¿no? Se han extinguido porque el hombre los aniquiló de la faz de la tierra. Y créame, si Dios impuso como una ley eso y el hombre hizo lo contrario, van a ser juzgados por eso. Usted no va a escuchar prácticamente que hace una predica de esto, pero lo es. Génesis 6, Génesis 9 dice: Dios hace un pacto con los animales. Y aquellos que han extinguido animales, torturado cruelmente, van a dar cuenta a Dios. Uno de ellos fueron la cultura romana. La cultura romana extinguió casi el 50% de los animales en su tiempo, que hoy día ya no sabemos quiénes son. ¿Cómo sabemos eso? Por los escritos de otros. Animales que ya no lo han hecho hasta acá porque lo destruyeron. ¿Cómo? Cazándolos, trayéndolos a los circos, en donde ponían los animales a que se maten unos a otros. Una masacre indiscriminada de la fauna cuando fueron a África, a Asia, a Egipto. Los eliminaron. O sea, Romanos 8, Pablo mismo lo entendió y dice: la creación misma, gime esperando, mire lo que dice, la liberación. Los animales gimen esperando la liberación de los hijos de Dios. Si usted se pone a analizar, eso es del Nuevo Testamento. Lo que Pablo está diciendo ahí es algo increíble. Muchos casi ni lo mencionan o no lo entienden. Lo que Pablo está diciendo es que la creación, los animales, saben que hay un día de redención de la creación y están esperando que eso suceda para que sean liberados. Entonces de ahí viene, y muchos concluyen, que en el reino de Dios va a haber animales. Eso está en Romanos capítulo 8, léalo. Eso es algo inevitable, no se puede espiritualizar. Si se espiritualiza eso, todo lo demás debe ser espiritualizado. Pero si se cree, entonces eso es así. Pero ese no es el tema de ahora. Pero el tema de ahora incluye eso. Entonces, el pacto de gracia siempre ha estado en diferente administración. Cuando se habla de pacto nuevo o nuevo pacto, se está hablando de la penúltima administración. Y eso ocurre cuando Jesús muere en la cruz. Por eso él dice: este es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Se dan cuenta? Ese nuevo pacto es la penúltima administración del pacto de gracia que siempre estuvo desde Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, David. Por eso él dice: esto es mi nuevo pacto. Entonces, si ese es el nuevo pacto, la pregunta es: ¿cuál es el antiguo pacto? El antiguo pacto no es este pacto de Génesis 12. Lo vamos a decir por qué. El antiguo pacto es el que está en Éxodo capítulo 20. Mire, vaya a Génesis. En el capítulo 20 dice así: dice,
19. Al tercer mes de la salida de los hijos de Israel, ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Y se partieron de Refidim, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Delante del monte acampó Israel. Y Moisés subió hacia Dios y el Señor lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Entonces ahí, si usted lee todo el capítulo, es cuando Dios hace el pacto, ¿no?, con Moisés. Versículo 10 dice: el Señor dijo a Moisés: ve al pueblo, conságralos hoy y mañana, y que laven sus vestidos, y que estén preparados para el tercer día, porque al tercer día el Señor descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Ese es el pacto. Ahora, bien interesante porque pone el tercer día, que es simbólico, es un prototipo, porque el tercer día Jesús resucita. Cuando Jesús resucita, justamente es el momento en donde la manifestación de la venida del Señor escatológico se cumple. Y aquí dice en el 15, al tercer día voy a descender. ¿Se dan cuenta? Es una tipología del reino de Dios, del nuevo pacto. Y dice: conságranse ese día, voy a descender a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Eso es una de las venidas del Señor a la tierra. ¿Se acuerdan cuando Jesús dice a los ángeles: ¿qué están mirando al cielo? Ese mismo Jesús que mirando al cielo descenderá. Bueno, en realidad, esa segunda venida no es segunda venida. Viene a ser otra más de las venidas del Señor, porque ya vino en el capítulo 19 de Éxodo. El Señor dice que va a venir y vino. Se dan cuenta que el Señor viene cuando hay juicio. Y dice 10 a 11, descenderá, el Señor descenderá a la vista de todos. O sea, ya vino el Señor antes de Jesús, ya vino a la tierra. Es más, uno puede decir que Jesús ya vino en su etapa preencarnada. Suena un poco confuso, pero aquí está lo que le dice. Y dice: pondrán límites al rol del pueblo. Guárdense de subir al monte o tocar su límite, porque cualquiera que toque el monte va a morir. Ninguna mano lo tocará, sino que será apedreado, asateado, sea animal o hombre. Cuando suene largamente la bocina, ellos subirán al monte. Moisés bajó del monte, santificó al pueblo y ellos lavaron sus vestidos. Para la venida del Señor. Prototipo. Y aquí inclusive vienen las parábolas de Jesús, cuando dice: lávense sus vestidos para la presencia del Señor. Lo que está diciendo ahí es algo figurativo, pero que toma como imagen justamente el prototipo que vemos aquí en Génesis capítulo 19. El lavamiento de las vestiduras implica el lavamiento del Espíritu Santo en los creyentes, desde el punto de vista espiritual. Y dice 15, dijo al pueblo: estén preparados para el tercer día. ¿Se dan cuenta? El tercer día resucitó Jesús. Cuando Jesús resucita, al tercer día también, ¿no?, fueron y vieron las mujeres, ¿no? Y un ángel dice: ¿qué buscan? Señor, le dice, creo que fue María Magdalena, ¿tú sabes dónde le pusiste a nuestro Señor? Si tú sabes, dínoslos. No. En una de ellas eran los ángeles, pero en otra de ellas fue el mismo Señor. Esa venía el Señor, o el tercer día, es el cumplimiento de esta tipología que está en el versículo 15 de Éxodo 19. Estén preparados para el tercer día. ¿Cómo lo ven ustedes? Es una tipología de la resurrección de Jesús. Y dice: no os acercaos a mujer. Claro, porque tenía que ser un momento en donde el hombre, y ahora está dirigido a los hombres, tenían que estar, diríamos, tipológicamente puros, no solamente en espíritu, sino en cuerpo.
Ahora, de ahí sale la idea, bueno, entonces sexo con una mujer es impureza. Diríamos que Dios quería que el hombre esté enteramente separado en cuestión de cuerpo y mente para el Señor ese día y no haberse unido en forma carnal con una mujer. Por eso digo, el Antiguo Testamento hay que verlo desde el punto de vista de su cultura, pero también tipológicamente. Si no hubiera habido Nuevo Testamento, hubiera sido bien difícil tal vez de entender lo que dice. ¿Qué tiene que ver? Porque a primera vista no puede ser concluir, bueno, el sexo es malo, el sexo es cochino, impuro, tan impuro que el Señor dijo, no toque a mujer, ¿no? Pero Dios creó eso. No hay otra forma de, de multiplicarse sino a través de una relación sexual con la mujer. Entonces, ¿por qué Dios prohíbe eso? Porque Dios quería que el hombre, y fíjese, habla al hombre, no a la mujer. Concepto federal. Muchos dicen, hermano, entonces Dios ha sido un misógino, Dios odia a las mujeres. No, es que si no se entiende el aspecto federal de los pactos, no se va a entender inclusive el bautismo de niños. Dios está hablando al hombre. Y como hablaba el hombre representa a la mujer. Entonces dice, no te vas a unir con mujer en ese momento. Porque quiero que tu cuerpo, tu mente, cuerpo, alma esté completamente consagrado a mí el tercer día, que viene a ser tipología de la resurrección de Jesús. Fíjese, porque Jesús resucitó al tercer día. ¿Se dan cuenta? Entonces dice, aconteció el tercer día, cuando llegó la mañana, igual como sucedió en la resurrección de Jesús, hubo truenos y relámpagos, igual como sucedió. Dice el escritor que ese día hubo terremoto y la piedra se movió. Y una luz salió y los soldados cayeron como muertos. ¿Se dan cuenta de la tipología? Hay una gran analogía cuando Dios viene a la tierra en Éxodo 19, y cuando Jesús resucita. O sea, prácticamente eso está mirando en el futuro escatológico de la resurrección de Jesucristo en el tercer día. Y dice, ¿no? Hubo relámpagos, densas nubes sobre el monte y un fuerte sonido de trompeta. Ahora, trompeta siempre lo van a encontrar tanto en el Nuevo y Antiguo Testamento. Jesús mismo dice que con voz de trompeta, y a ver trompeta, y vendrán ángeles con trompeta de Dios. Pablo dice, y la trompeta de Dios. O sea, trompeta viene a ser, no es que van a venir y van a tocar una trompeta, como dice ahí. Son tipologías, porque trompeta implica dos cosas. Uno, entrada triunfal de un rey. Dos, llamamiento a juicio o a guerra. Guerra y destrucción. En este caso no hay guerra, pero está anunciando la venida del rey. ¿Se dan cuenta? Por eso dice sonido de trompeta. Cuando los emperadores romanos entraban a las ciudades conquistadas, primero iban los centuriones con sus tropas tocando trompeta. Iban a una ciudad y comenzaban a tocar y todo el pueblo salía. Porque ese sonido de trompeta estaba indicando, nosotros ahora somos los que estamos en control y prepárense, salgan todos al encuentro del rey. Pablo toma esa figura y dice, y con voz de trompeta, ¿no? Todos se levantarán y van a venir al encuentro del rey. Es la misma tipología. Cada rey que conquistaba naciones, ellos entraban anunciando con sonido de trompeta que todo el pueblo subyugado y conquistado venga al encuentro del rey, en ese caso del emperador. Ellos salían, el emperador venía y tenían que adorarle. Pablo usa esa figura para que digan, vengan al encuentro del Señor en forma espiritual. ¿Se dan cuenta la analogía? O sea, la figura tenía que ponerse de esa forma en aplicación a la venida escatológica de Jesús. Y eso lo vemos aquí. Mire, Éxodo 19 está hablando de eso. Y dice,
Entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios, versículo 17, y ellos se quedaron al pie del monte. ¿Se dan cuenta? O sea, el hecho de que el sonido de trompeta, el pueblo salía al encuentro de Dios. La misma figura habla Jesús, la misma figura habla Pablo. Salgan al encuentro. Cuando Pablo dice, y vendrán en las nubes, subirán al encuentro de Dios. Lo que Pablo está diciendo, va a haber un momento que cuando venga Jesús, entonces nosotros le vamos a salir al encuentro de Él. A eso se refiere. O sea, ese lenguaje paulino es el lenguaje de la figura del emperador, pero al mismo tiempo es un lenguaje bíblico porque eso se hacía siempre. Esto es todo rey, toda cultura que conquistaba otra cultura. Venían con la trompeta, hasta daban miedo porque eso significaba ya nos conquistaron. O nos matan o está viniendo el rey. Eso es así. O sea, ya saben entonces cuando se hable, por ejemplo, Apocalipsis habla de las 7 trompetas. No son 7 trompetas que, a ver, uno, el segundo, el que sigue. No, no es así. 7 es un número simbólico que implica juicio, juicio total. Y para ser total va con el número 7. O sea, 7 significa totalidad, un juicio total, completo. Eso se refiere. No es que va a venir a ver el que sigue, el que sigue, el que sigue. Pero Juan lo utiliza así. No. Las 7 plagas, no es que solamente son 7 plagas, simplemente es juicio. No es que alguien estaba contando, a ver, la plaga número 5, faltan 2 más. No, 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 nada de eso. Esos números son simbólicos. No es que van a ser 7 en realidad. 7 implica totalidad, gravedad, intensidad. O sea, se está hablando de plagas, se está diciendo va a haber un momento en donde va a ser tan intenso esas plagas, pero en vez de decir tan intenso, dice 7 plagas. El número 7 no lo inventó Juan. El número 7 viene justamente del pacto mosaico, del pacto de gracia. Entonces Dios dice, si tú no obedeces mis mandamientos, te castigaré 7 veces. ¿Se dan cuenta? Cuando dice te castigaré 7 veces, lo que está diciendo es mi castigo va a ser total. No es que haber castigo número 1, castigo número 2, castigo número 3, castigo número 4. Lo que está diciendo es total, en su totalidad, para sentir lo que es mi castigo. Espero que me esté entendiendo lo que estoy diciendo. Entonces, este pacto que hace aquí en el monte Sinaí es el pacto basado en el pacto de gracia, ¿no? En el pacto de gracia. Dice capítulo 20, habló Dios estas palabras diciendo, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. ¿Se dan cuenta? Y luego viene ahí todos lo que se conoce como el decálogo para el pueblo de Israel. Y justamente después de eso, ¿no? En versículo 18, 20 dice, todo el pueblo percibía los truenos, relámpagos, sonido de trompeta, el monte que humeaba. ¿Por qué sucede eso? Porque en el capítulo 20 de Éxodo, versículo 18, ya vino el Señor. Eso es una de sus venidas, el Señor ya vino. O sea, no es que la segunda venida nunca vino, el Señor ya vino muchas veces a la tierra. Y cuando venía el Señor, venía, ¿no?, precedido por truenos, relámpagos, sonido de trompeta. Cuando Jesús le dice a Israel, voy a venir otra vez, dice lo mismo. Va a haber sonido de trompeta, se van a caer las estrellas, el sol no se va a dar su resplandor. No es que va a suceder eso. Lo que está diciendo, voy a venir así como vine en el Antiguo Testamento. Va a ser un momento de juicio. Esto es lo que está diciendo. No es que se va a nublar, no es que va a caer las estrellas, es imposible que caigan estrellas. Una sola destruye la tierra. Pero ahí dice que va a seguir cayendo. Es imposible que sigan cayendo y la tierra no se destruya. Es imposible. Porque es lenguaje simbólico. Todo eso no es que la luna se va a poner de rojo o el sol se va a oscurecer. Es simplemente juicio, lenguaje de juicio. El lenguaje de juicio. ¿Ok? La venida del Señor siempre es precedida por esas cosas. Y aquí está la prueba. Éxodo 28.
Todo el pueblo percibía los truenos, relámpagos y el monte. Cuando el pueblo vio aquello, tembló y se mantuvieron a distancia. O sea, ellos vieron cuando vino el Señor ese día. El Señor vino, ahí está. Entonces dijeron a Moisés, habla tú y escucharemos, pero que no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. O sea, la gente tenía miedo, ¿se dan cuenta? Y había venido. Y Moisés dice, no tengan miedo porque Dios ha venido, fíjense, Dios ha venido para ponernos a prueba y para que su temor permanezca en vosotros y para que no pequéis. O sea que ahí mismo Moisés dice, el Señor ha venido. ¿Se dan cuenta? Entonces, de ahí sigue toda esa ordenanza. Cuando el apóstol Pablo escribe esto, en Gálatas 3, mira lo que dice Gálatas 3. Vamos a abrir en Gálatas. Aquí está. Aquí tengo Gálatas 3. Mira lo que dice Gálatas 3 referente a eso. Pablo dice, así Abraham creyó a Dios, le fue contado por justicia. Dice, por consiguiente, sepan que los que son de fe son hijos de Abraham. Mire, hijos de Abraham. No. Y la escritura previendo que Dios justificaría a los gentiles, nosotros, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas las naciones de la tierra. Ya hemos leído Génesis 12. O sea, cuando Dios le dice a Abraham, en ti serán benditas las naciones de la tierra, le está predicando el Evangelio. O sea, si alguien le pregunta a usted, ¿cuándo se predicó el Evangelio? Génesis capítulo 12, versículos de 1 al 5. Cuando le dice, en ti serán benditas las naciones de la tierra, eso es el Evangelio. Eso es el Evangelio. ¿Me entiende? Y dice, 9, así que los que son de fe son bendecidos, o sea, salvos, con Abraham el creyente. Bendición y salvación. El que está en Cristo ya es salvo como lo fue Abraham el creyente. Él fue salvo, o sea, fue bendecido. Cuando dicen somos bendecidos, estamos diciendo somos salvos por la gracia de Dios. Dice, porque todos los que son de obras de la ley están bajo maldición. Ley de Moisés, ¿se dan cuenta? Pues escrito está, maldito todo el que no permanece en ellas. Escritas en el libro de la ley para que lo haga. O sea, el que no cumple la ley es maldito, ¿se dan cuenta? Y que nadie justificado ante Dios por la ley es evidente, porque el justo va a vivir por la fe. O sea, es imposible que uno se justifique cumpliendo la ley, porque uno se justifica por la fe. Y dice aquí, no. Sin embargo, la ley no es de fe. Al contrario, la ley dice, tienes que hacer esto para que vivas. Cristo nos redimió de esa maldición de la ley, cuando Él se hizo maldición por nosotros, porque Cristo está maldito todo aquel que es que huele al madero. Entonces, ¿cómo nos redime de la ley, de la maldición? Nos redime de la maldición de la ley cuando Él lleva la culpa de nosotros. La única forma de hacerlo es que Él muera cumpliendo o aceptando, llevando el castigo de la ley, que es muerte. Y lo hizo. O sea, en el momento que Jesús murió, clavado en la cruz, dice así, fue maldito porque fue colgado en el madero. ¿Por qué? A fin de que en Cristo Jesús, la bendición de Abraham, fíjate, la salvación, viniera a los gentiles, a nosotros, para que recibiésemos la promesa del Espíritu mediante fe. Hay una promesa del Espíritu. Esa promesa del Espíritu se cumplió cuando en el día de Pentecostés. En el día de Pentecostés se cumple la promesa de Abraham en ellos. Y por eso, como en la casa de Abraham, eso es importante. Somos bendecidos en la casa de Abraham, tenemos que ser bendecidos en la casa de Abraham. La única forma de ser bendecido en la casa de Abraham es creyendo en Jesús. Y la casa de Abraham implica circuncisión a los niños como parte del pacto de gracia.
Hoy en día ya no se practica la circuncisión desde el punto de vista religioso. Los judíos lo hacen, pero no tiene mérito eso, porque ya Dios no lo acepta. Entonces, ¿por qué hacemos en la casa de Abraham si hay circuncisión? Porque cuando muere Jesús, dice Pablo en Colosenses 2, Él es nuestra circuncisión no hecha de manos. O sea, el que está en Cristo ya está circuncidado espiritualmente. Porque como expliqué hace unos sábados, domingos atrás, la verdadera circuncisión es espiritual. Entonces Jesús nos circuncida espiritualmente. Pero como estamos en la casa de Abraham, y si tenemos hijos, igual como en la casa de Abraham, los hijos tienen que ser circuncidados. O sea, no existe eso del mundo evangélico gringo norteamericano, que crezcan, que decidan, eso no existe. La Biblia no enseña eso bajo ninguna. Entonces el niño que nace de un padre que está en la casa de Abraham, debe ser circuncidado. Pero como la circuncisión espiritual, tiene que haber un sello y señal. Pablo dice, eso es el bautismo. Entonces a los niños de padres creyentes se los agarra y se les bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque nacemos en la casa de Abraham. Entonces el bautismo de niños es pactual. Y al que no bautiza a su niño está en desobediencia a Dios. Eso es así, siempre fue así. Siempre fue así. O sea, el bautismo es base de haber nacido en la casa de Abraham, que dice Gálatas capítulo 3, dice, los que son de fe, ¿no? Son hijos de Abraham. Un hijo nace en la casa de Abraham, como expliqué. No existe un hijo que nace fuera de la casa del padre, ¿ok? Dentro de la ley, dentro del tiempo de Abraham, todo hijo tenía que nacer en la casa del padre. Si había un hijo que nacía fuera de la casa del padre de otra mujer, ese hijo no era parte, porque nació fuera de la casa del padre. ¿Entiende? El Nuevo Testamento dice, mis hijos son los que nacen en mi casa. Oye, pero tienes otro hijo por allá con la otra mujer. No, mis hijos son los que nacen en mi casa. Dios bendice a esos hijos. Por eso que, ¿se acuerda? Por eso que cuando le dice a Abraham dijo, Señor, yo no tengo descendencia. El único nacido en mi casa, fíjese, es el hijo de Eliezer, un esclavo. Él tiene que decir, nacido en mi casa. Porque había muchos esclavos nacidos, pero no en la casa de Abraham. Solamente uno nació en la casa de Abraham. Y él, en la mente de Moisés, es mi heredero, porque nació en mi casa. No los otros que nacieron en sus casas. Fíjese. Y Dios le dice, bueno, él no será, seré de tus entrañas. Fíjese, porque tenía que nacer, pues, Sara dio a luz en la casa. No fue otra. Por eso que no fue el hijo de Agar, sino el hijo de Sara, el heredero de la promesa. Y así sucesivamente. Entonces, dentro de la teología del pacto, como dice Pablo aquí, los que nacemos de fe somos hijos de Abraham, nacemos en su casa de Abraham. Entonces, si uno tiene hijos, esos hijos son parte de la casa de Abraham y deben ser bautizados. ¿Se dan cuenta ahora que tiene sentido? Cuando uno entiende la teología del pacto, uno va a entender, entonces el bautismo infantil tiene sentido porque es parte de las promesas que Dios dio a Abraham en Génesis 12, 13, 15, 17. Repito otra vez, Génesis 12, 13, 15, 17. A ver, repita usted, porque esto ya lo estoy repitiendo, mire, tengo 10 años repitiendo lo mismo, o sea, desde 2014. Desde 2014 sigo repitiendo lo mismo, o sea, 10 años y usted debe ser teóloga o teólogo, en serio, no estoy bromeando. Génesis 12, 13, 15, 17. Especialmente el Génesis 15, cuando hace la promesa, y 17, cuando hace el pacto, la señal del pacto. La circuncisión a los hijos. Eso es vigente. La diferencia es que ahora, antes se hacía a los varones, obviamente, porque solamente a los varones se les cortaba el prepucio, no las hembras. Pero en Cristo ya no hay hembra ni mujer. Perdón, hembra, ya no hay hombre ni hembra, sino que todos somos solos uno en Cristo. Entonces la circuncisión para todos es igual.
Exactamente, gracias hermano Alexander. La circuncisión verdadera es la del corazón. Eso lo hace Cristo cuando creemos en Él. O sea, el gentil del tiempo de Pablo, los judíos decían, oh, tienes que circuncidarte. Un momento, yo estoy en Cristo. Él es mi circuncisión del corazón. No, pero que tú tienes que circuncidarte, así decían los judíos. No. Además, tienes que dar el diezmo. No. Además, tienes que guardar el sábado. Peor. Ni circuncisión, ni diezmo, ni sábado. Eso es parte del antiguo pacto. El nuevo pacto, Cristo es nuestro descanso. Amén. Y es nuestra circuncisión. Y no estamos limitados al diezmo, sino que damos ofrendas por amor. Fíjese la diferencia. Al necesitado, al enfermo. Eso es lo que enseña la Biblia. Entonces, teología del pacto, recuerde, cuando se habla, se está hablando de la teología del pacto de gracia que empieza con Adán, cuando Dios le dice a la mujer, ¿no? Tu simiente y la simiente, hay enemistad entre la simiente tuya y la serpiente. Noé, capítulo 6, capítulo 9, pacto de gracia, pacto con los animales, cuidar al animal, protegerlo, ¿no? Sí, así dice. Luego con Abraham, capítulos 12, 15 y 17, Isaac, su hijo, Jacob. Y esa bendición pasa con todos los hijos de Israel. Luego Moisés le dio la ley porque ellos entraron a la tierra prometida. No tenían que vivir por una ley, pero esa ley apuntaba a Jesús. Por eso Jesús dice, ¿no? Amarás a Dios con tu mente, con tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. La ley del amor, ¿no? El que cree en mí, en su interior correrán ríos de agua viva. O sea, yo soy la piedra del monte Oreb. Venir a mí los que están trabajados y cansados y yo los haré descansar. O sea, yo soy el verdadero sábado. Yo soy el verdadero día de reposo. No el día, yo. ¿Se dan cuenta? No hay necesidad, como son los adventistas dialécticos, de ir a la iglesia el día sábado. Bueno, si ellos quieren que vayan, pero que no pretende decir, ese es el día del Señor. No. Jesús es nuestro verdadero reposo. Lo dice Hebreos también. Y el que entra en Jesús ya descansó de sus obras. ¿Se dan cuenta? No más sacrificios. Nuestro cuerpo es sacrificio vivo, Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Que es el sacrificio que es agradable al Señor. O sea, prácticamente en Cristo, todos los rituales de la antigua ley de Moisés vienen a ser eliminados porque eso apuntaba a Jesús. Ya no hay necesidad de matar corderos para sacrificios. Ya no existe sacerdocio, Melquisedec que es Jesús para siempre. Ya no hay levitas, no hay templo, no hay que llevar diezmos al Leví, al sacerdocio, ni tampoco sacrificar un cordero, una oveja o un vacuno. No, nada de eso. Ya se cumplió en Cristo. Esta es mi sangre del nuevo pacto que por vosotros es vertida. Este es mi cuerpo del nuevo pacto que por vosotros también es entregado. O sea, el nuevo pacto en Cristo viene a ser la penúltima administración. ¿Cuál es la última administración del pacto de gracia? Como vimos ahí en Génesis 19, la venida del Señor. Cuando viene el Señor, eso va a ser todavía falta que 500.000 años más adelante, no ahorita, porque las naciones todavía están rebeldes. Nosotros vamos a morir en unos 15, 10 años, no más de 20 años, ya estamos fuera de aquí. Jesús no va a venir todavía, va a faltar 500, 600, 700, hasta 3.000 años. En serio, no estoy bromeando. Falta mucho todavía. La humanidad recién está despertando. Falta muchas cosas que no vamos a ver. Estamos viendo parte del inicio de la nueva era de la tecnología informática, de la inteligencia artificial. Esto es el principio. En los próximos 5 años vamos a ver
una explosión de tecnología increíble que usted ni siquiera se ha imaginado cómo es. En serio. Ni siquiera se imaginaba lo que nos espera. Quiero terminar con eso, entonces hay mucho que hablar, me tendría que pasar unas 3 horas más. Mire, hasta ya me acabé mi té. Bueno, vamos a hacer una oración. Hoy día el Señor separe tiempo, ore, lea, investigue, medite, reflexione para el bien de usted. Padre, gracias por tu amor, tu misericordia, y que la gracia tuya siempre esté con nosotros. Que tu palabra, como dijiste, son como ríos de agua viva. Y los que estamos cansados, vamos a venir a ti, porque tu yugo es fácil y ligera tu carga. Así oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, que la gracia del Señor esté con todos ustedes hoy y para siempre. Amén.